Hola mi gente, aquí Renzo HJ en un video más para el canal, en esta ocasión con un videito acerca de más o menos lo que pienso yo de que son los objetivos de superpolimerización que deberías tener sí o sí en tu colección de cartas. ¿Por qué? Aparte de obviamente la propia superpolimerización. Obviamente si estás buscando los targets es porque o tienes alguna duda de qué targets tienes que buscar, pues siempre obviamente hay que tener en cuenta de que tienes que tener tu playset de superpolimerización. Aprovechando ahora que está relativamente barato conseguir la tercia, ¿no? Así que al menos en Perú, el rango de precios de la tercia de superpolimerización, creo que en Super y Ultra aproximadamente, sí, en Super y Ultra está rondando los 25 a 30 soles, más o menos. Entre ese rango de precios están las Super y las Ultra. Yo les recomendaría buscar en esa rareza porque al fin y al cabo, pues son cartas que por más, primero que, bueno, la rareza les va a permitir que tengan un poquito más de duración en el tiempo, porque si bien sabemos que las cartas que tienen brillo como las Platinum o de otra rareza como podríamos decir de lujo, suelen tener un poquito más de problemas para perdurar en el tiempo debido a básicamente que son de lujo y si no las proteges lo suficiente se pueden llegar a dañar. Así que yo les recomendaría que traten de conseguir de rareza super hasta la ultra nada más. Y si ya eres un poquito picky, un poquito, eh, no sé cómo por decir, un poquito em, selectivo en lo que compras, hasta secreta te diría que consigas, ¿ok? Pero aquí el tema es que los objetivos de Superpoli siempre son importantes de tenerlos en tu reserva de cartas debido a que no sabes en qué momento tú podrías llegar a aprovechar esa carta llamada superpolimerización, ¿ok? Superpolimerización en primer lugar es una carta que te permite fusionar monstruos incluyendo monstruos del rival y obviamente invocar los objetivos predilectos de esta carta en tu lado del campo. ¿Ok? Eso es lo que te permite esta carta. Literalmente barrer el campo rival y obviamente no solamente barrer el campo rival, sino también proporcionarte un buen monstruo de tu lado del campo. Bueno, gente, aquí es mejor traerles la definición de la carta para que puedan entender por qué es una carta muy buena y muy usada como incluso parte de de algunos side deck. Y básicamente es primero porque es una carta que puedes activar en el turno del oponente, ya que es una carta mágica de juego rápido. Por eso es de que se usa básicamente para limpiar el campo del rival. Aquí vemos que te dice que el costo para usar esta carta es descartar una carta. Y el efecto es que invocas por fusión un monstruo de fusión de tu extra deck usando materiales de tu campo y campo del rival. Ok, haces eso, o sea, de cualquiera de los dos campos. No es necesario que, valga la redundancia, necesariamente tú uses materiales de tu campo. Te dice literalmente materiales de cualquier campo, ok, usando como material monstruos de cualquier campo. Y dice, ningún jugador puede activar cartas o efectos en respuesta a la activación de esta carta. Por lo tanto, es básicamente una, no diría hand trap, pero sí una manera de interrumpir muchísimo al rival, ya que hay decks que les hagas que, bueno, el uso de esta carta en contra de esos decks les hace perder mucha potencia, básicamente, ¿no? Así que hay que saber básicamente saber tirar en el momento preciso esta carta para evitar que, eh, para evitar que el rival, bueno, tenga un campo mejor que el tuyo, ¿ok? Así que, por ejemplo, a veces a los rivales les cuesta mucho a veces plantar su campo, pero en este caso con superpolimerización te limpiarías de ese problema, ¿no? Así que, bueno, vamos a empezar con los targets de superpolimerización. Generalmente se suelen manejar algunos targets importantes en este deck, pero no en este deck, sino más bien
como objetivo de invocación de esta carta superpolimerización, y uno de ellos es el Mood Dragon of the Swamp, o el dragón de barro, supongo que podrías decirlo, de fango, del estanque o algo así, pero generalmente es Mood Dragon, punto, ya está, Mood Dragon of the Swamp. Todos los targets de superpolimerización han salido o al menos los más importantes o los más relevantes, han salido en los Rarity Collection. ¿Ok? En los Rarity Collection han salido estas cartas, así que no se preocupen por los precios, más bien preocúpense por el tiempo. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta que vamos a tener próximamente un meta que incluye al arquetipo que les he mencionado hace no mucho en algunos videos, que se trata sobre los Dragon Tail, que es un deck de fusiones, pues obviamente les conviene llevar targets como estos, porque también les conviene llevar superpolimerización. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que nos permite esta carta, aquí está su efecto, para la gente que de repente no lo ve muy bien, aquí lo estamos poniendo. Esta carta dice que necesita como los tributos que necesitas hacer son dos monstruos con el mismo con el mismo atributo, pero de diferentes tipos. O sea, pueden ser los dos de elemento, por ejemplo, como agua, pero de atributo agua, pero de diferente tipo. O sea, el tipo es esto de acá, ya donde dice Wyrm, ese es el tipo. ¿Ok? Entonces, esa es la condición que tienes que cumplir lo que estás usando de tributo para poder hacer esta fusión. Su efecto es que el oponente no puede tarjetear esta carta o monstruos en el campo con el mismo atributo que esta carta, sí, con efectos de cartas en general, o sea, efectos de monstruos y efectos de cartas mágicas y trampas. Por lo tanto, está muy bien, ya que te permite, por ejemplo, este Mood Dragon of the Swamp, al ser un monstruo que trabaja con el atributo agua, pues obviamente es un target muy bueno para todos los decks que trabajen con este atributo en general, ya que es, por ejemplo, muy bueno, he visto en los decks que trabajan con los Mermail, que son todos monstruos de atributo agua, y bueno, te libra de que te tarjeten a tus monstruos básicamente. Además de que una vez por turno, efecto rápido, puedes declarar un atributo y esta carta se vuelve el atributo que has declarado hasta el final del turno. Entonces, tú, por ejemplo, si tú estás en el momento en el que lo invocaste, tú declaras un atributo, por ejemplo, tú simplemente incluso puedes no declarar el atributo, ¿ok? Tú incluso puedes dejar el atributo ahí porque el atributo de la carta de por sí es agua. Entonces tú lo puedes dejar ahí incluso. Pero si tu deck trabaja con otro atributo que no es agua, tú puedes declarar el atributo, por ejemplo, en el caso mío, que es un deck de luz, un deck de atributo luz, la mayoría de los monstruos. Entonces nosotros podemos decir, declaro el atributo luz. Entonces, ¿qué significa eso? De que todos nuestros monstruos luz, como dice el efecto, no van a poder ser tarjeteados por efectos de cartas, ¿ok? Ni esta carta, ni todas las cartas que trabajen con ese mismo atributo. Así que es muy bueno, ya que evita, como te digo, que te tarjeten por efectos. Así que por lo menos te protege. Es una carta que te protege al menos todo el turno en el que fue invocada. Es una carta bastante buena. Lo único que es bastante débil en el sentido de los puntos de ataque y defensa. ¿Ok? Por eso el chiste es siempre tratar de proteger esta carta para que durante o sea, por eso estás usando superpolimerización, para limpiar campo rival y que esta carta caiga en tu lado del campo, obviamente, ¿ok? Así que es una muy buena adquisición para muchos en el caso de que no sepas qué cartas traer con superpolimerización. Después tenemos la siguiente, que es otro clásico de como elección, como target de Super Poly, y en este caso es Garura Winds of Resonant Life. En este caso el efecto también lo vamos a ver aquí y nos dice que necesitamos dos monstruos del mismo tipo y atributo, pero con diferentes nombres. O sea, por ejemplo,
Nosotros, en el caso de los Blue Eyes, nosotros trabajamos con monstruos que son del mismo tipo, porque son la mayoría, son dragón, casi todos, excepto los iniciadores. Pero después todos los demás o los monstruos que se terminan dejando en el campo comparten comparten el mismo tipo y el mismo atributo, que es tipo dragón luz, ¿ok? Entonces, en ese sentido, pues no, lo podemos hacer. Pero también el rival suele tener decks temáticos, como por ejemplo las malis, que son las malis son civersos. Las malis son civersos y a ti te conviene pues obviamente elegir las que son del mismo tipo, o sea, civerso, y el atributo, por ejemplo, luz, oscuridad, lo que sea, ¿no? Lo que tú veas que sean el mismo atributo básicamente. Pero te dice que tiene que tener diferentes nombres. Obviamente tú vas a elegir dos monstruos de diferente nombre, pero que compartan esas dos características de tipo y atributo, nada más. ¿Ok? El efecto es que cualquier daño de batalla que tu oponente reciba en batallas que involucren esta carta es multiplicado por 2. O sea que si, por ejemplo, esta carta ataca al rival con sus 1500 de ataque, por ejemplo, y el rival, por ejemplo, miscliqueó, por ejemplo, o sea, perdón, hizo una mala jugada y se olvidó por un momento del ataque de su monstruo, porque no sé, hiciste algo ahí en específico que le bajó el ataque y se olvidó. Por ejemplo, ya le haces 400 de daño. Ya, no, en teoría ya no son 400, sino ese 400 se multiplica por 2, o sea, bastante bueno. Y aparte de que y además creo que también aplica para la batalla. ¿Cómo es? El daño directo. Para el daño directo creo que también aplica porque estás en la fase de batalla y esta carta sería la que ataca. Al menos yo desde mi punto de vista me parecería de que esta carta también incluso atacando directo, como es la fase de batalla la está involucrando, pues entonces supongo que también aplica eso. También te dice que si esta carta es enviada al cementerio, puedes robar una carta. Solo puedes usar este efecto de Garura una vez por turno. Entonces, el efecto de robar una carta es una vez por turno, pero al menos si lo destruyen, igual no importa, porque te va a permitir robar una cartita por lo menos. Así que en ese caso, como podemos ver, es una carta muy buena, te permite robar carta, te permite básicamente, dependiendo del deck contra el que estás jugando, barrerle el deck al rival. Y es una muy buena carta. Supongo que es una muy buena carta también porque, bueno, en el tema de las batallas multiplicas por 2 todo el daño que involucre esta carta. ¿Ok? Así que bastante bien. Después, Predaplanta Dragostapelia. Predaplanta también, Dragostapelia es un target también que se ha hecho bastante conocido y bastante común porque normalmente la gente solía usar tanto como estos dos y el guardián quimera, que ese también lo vamos a ver. Esos tres generalmente fueron los más conocidos al inicio y después ya se ha ido uniendo, al menos bajo mi punto de vista, el Predaplanta Dragostapelia. Así que muy buena carta también, ya que esta carta, como podemos ver aquí en su efecto, solo necesitas un monstruo de fusión y un monstruo de oscuridad. Así que, por ejemplo, ¿cómo se llaman estos? En decks que, por ejemplo, trabajen con estos atributos y estas condiciones, como por ejemplo el deck de los Branded, que trabaja con Caído de Albas y que trabaja con monstruos de oscuridad. Eh, Ojo, también trabaja con monstruos de luz, pero también trabaja con monstruos de oscuridad. Y los branded son todo fusiones. Entonces, por ejemplo, en ese caso tú podrías llegar en el caso de enfrentarte a un deck branded, a una combinación o a algún tipo de deck branded en general, pues como son fusiones, pues tú les vas a poder llevar un monstruo de fusión que invocaron más otro monstruo de oscuridad. Que, ojo, solamente te pide que sea oscuridad. O sea que también puede llegar a ser fusión. Entonces, les quitas, por ejemplo, en el mejor de los casos, dos monstruos a tu rival y cumples con las condiciones y ya le quitaste dos monstruos al rival y tú obtuviste un cuerpo en tu campo. Que aparte dice que una vez por turno, efecto rápido, puedes tarjetear un monstruo boca arriba que tu oponente controla, colócale un contador de predador sobre él y
dice, si es de nivel 2 o superior, se vuelve de nivel 1 mientras que tenga el contador depredador. Además, niega los efectos activados por los monstruos de tu oponente que tengan contadores depredador. Entonces, bastante buena carta, ya que dependiendo del monstruo al que tú le pongas este contador, le puedes malograr muchas estrategias al rival. Por ejemplo, si el rival tiene monstruos de nivel 3 y o de nivel 4 incluso, por ejemplo, como los monstruos de Raisil, por ejemplo, que son monstruos que necesitan tener cierto nivel específico para poder hacer sus jugadas. eh, Cuando tengan este contador encima, no van a poder hacer X, Y, Z, porque mientras tengan el contador, o sea, son de nivel 1, básicamente. Entonces los rivales no pueden hacer sus X, Y, Z. Y aparte de que no lo pueden hacer, se tendrían que quitar primero este monstruo de encima para poder quitarse el contador, porque el contador no se puede quitar. ¿Ok? Así que está bastante bien. Es una cartaza, la verdad. Es una muy buena carta que literalmente si, como te digo, el deck rival trabaja con niveles específicos de cartas, pues o sea, te haces un favor a ti mismo, literalmente quitándote esos monstruos de encima, porque ya no se vuelven un problema para que sigan haciendo sus combos. Y aparte, pues los obligas a que gasten recursos en destruir esta carta. ¿Ok? Así que por eso es de que es una muy buena. Estas cartas de targets de superpolimerización siempre son muy buenas porque obligan al rival a jugar condicionados bajo la condición, valga la redundancia, de estos monstruos, ¿ok? Así que muy buenas cartas. Y por último tenemos el Guardián Quimera, que en este caso su efecto, perdón, ahí, vamos a hacer un poquito más grande, no se ve muy bien, pero bueno, dice, necesitas 3 monstruos con nombres diferentes. Listo, es lo único que necesitas, 3 monstruos con nombres diferentes. Después te dice que debe ser invocado primero por fusión usando solo materiales de tu mano y campo, ¿ok? De tu mano y campo. Aparte, dice que, dice, allá, con como mínimo un monstruo de cada uno. O sea, un monstruo de tu mano, un monstruo de tu campo y bueno, el otro monstruo puede ser, por ejemplo, un monstruo de el rival. Un monstruo del rival, puede ser cualquiera. O sea, no te pide que sea ni fusión, ni que sea de nivel tal, ni que sea de atributo tal. Son 3 monstruos diferentes, uno de tu mano, uno del campo, que no necesariamente tiene que ser tuyo. Bueno, creo que sí, pero igual, puedes usar monstruos que de repente no te sirven mucho en ese momento, que ya cumplieron su función en ese momento, los puedes usar y obviamente sacar provecho de ello, ya que en este caso te dice que si esta carta es invocada por fusión por una carta mágica o efecto, puedes robar cartas igual al número de cartas usadas como material desde la mano y si lo haces, destruye cartas que tu oponente controla igual al número de cartas usadas como material desde el campo. Eh, Así que bastante bien, es bastante bueno el efecto. Y aparte que solamente puedes usar o sea, ese efecto solamente lo puedes usar una vez por turno. Y mientras polimerización está en tu cementerio, tu oponente no puede tarjetear esta carta con efectos de cartas. Entonces, esta carta obviamente te beneficia más siendo traída por una polimerización. El tema es de que esto sí no lo confirmo, pero déjenme ustedes de repente en los comentarios si estoy en lo correcto o no, de que no sé si superpolimerización cuenta como una polimerización, porque aquí te están diciendo literalmente el nombre de la carta. Así que supongo que si no es la polimerización original, no, no resuelve ese efecto, o sea, no lo tiene, es como si no lo tuviera. Entonces, no sé, igual sigue siendo una carta muy buena, te permite destruir cartas, te permite, ¿qué más decía acá? Te permite robar cartas, te permite romper cartas del rival. Entonces, sigue siendo una carta muy buena, aunque no pueda, en el peor de los casos, activar ese efecto final.
pero sigue siendo una muy buena carta. Como les digo, estos targets de superpolimerización siempre son bastante importantes en bastantes composiciones e incluso importantes llevándolos de side deck, ya que dependiendo de qué tan bien llegues a usar esta carta de superpolimerización, puedes llegar a condicionar mucho al rival. Así que mi gente, este ha sido todo el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Como siempre, like, comentario, suscripción y déjenme en los comentarios si ustedes creen que esta carta está sobrevalorada o no. Si ustedes creen que los monstruos que hemos hablado el día de hoy son buenos o no. Y si los tienen y si en su defecto están pensando en conseguirlos. Así que nos vemos, nos estamos viendo en el siguiente video. Un saludito y bye.